Las causas del dolor de codo son variadas. Algunas de ellas pueden ser condiciones como la bursitis, la tendinitis o incluso distintas enfermedades reumáticas. ¿Cómo se trata esta molestia y quiénes son más propensos a padecerla? Esa y otras preguntas las resolveremos esta mañana con el reumatólogo Francisco Brenes Sileski. Recuerde también enviarnos sus consultas a la página de Facebook de Buen Día o también por medio de un video de 30 segundos al número de WhatsApp 6087-7777. Doctor, buen día. Encantado, como siempre, estar con ustedes. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí en la casa, doctor. Gracias. Explíquenos, empecemos explicando qué tipo de estructura es el codo. Sí, hablemos de una articulación. Una articulación es la unión de varios huesos entre sí. El codo es una articulación que tiene una característica y es que hay diferentes puntos de contacto entre los huesos y eso genera una articulación bastante compleja con un número importante de estructuras en su interior. Pero entonces el codo es la articulación junto con el hombro que más elementos de tendones y ligamentos tiene en su interior. ¿Es solo una articulación o son varias? Vamos a ver algunas imágenes también para que nos quede un poco más claro. Sí, se habla de que puede tener 3 articulaciones, contando las articulaciones entre el radio y el cúbito, que es la que está del lado del dedito y el cúbito, luego el húmero, ¿verdad? Que llega hasta el hombro, pero entre ellas también hay contacto y eso ya es otra articulación. Entonces se hablan que por lo menos 3 articulaciones involucran todo lo que es el codo. ¿Y cuáles movimientos básicos realiza el codo, doctor? El codo nos ayuda a hacer la flexión y extensión, ¿verdad?, del brazo. Este movimiento es importantísimo y además nos permite hacer movimientos de rotación. Hay otros movimientos que el codo naturalmente no hace, pero que nosotros en ciertas actividades del día a día lo exigimos y ahí es donde puede venir algunas de las manifestaciones dolorosas del codo. ¿Cuáles son esas principales indicaciones que nos pueden alertar de que el codo está teniendo problemas? Sí, el codo es una articulación superficial, entonces podemos empezar a ver primero aumento de volumen de la estructura, podemos sentir calor local sobre la articulación, cuando uno pasa la mano sobre el codo se siente aumentada temperatura y a veces se ve enrojecida o eritematosa, como le decimos en medicina. Esos son signos de dolor, además de inflamación, pero además puede haber dolor en ciertos ángulos de movimiento que también establecen no solo que el codo está alterado, sino qué estructura del codo es la que está alterada. Doctor, ¿qué significa que hay presencia de nódulos en el codo? El codo es un terreno muy interesante para muchas enfermedades reumáticas. En el codo podemos ver los famosos nódulos reumatoides, que son nódulos que se hacen en los pacientes que tienen enfermedades reumáticas, sobre todo artritis reumatoidea. Es un nódulo indurado. ¿Como ese que estamos viendo? Es correcto, como el que estamos viendo ahí, que tiene una estructura de colágeno y células del sistema inmunológico. Pero también en el codo, en la parte posterior, es donde se generan la gran mayoría de las bursas y hay algunas que también son induradas y nodulares, que es la que causa tradicionalmente la gota. Y existen también otras lesiones que se ven ahí, que son lesiones que se relacionan más con la piel, pero que dan nodulaciones en esa zona. ¿Cómo se forman, doctor, esos nódulos? El fenómeno inflamatorio en la artritis reumatoidea, hay un estímulo espontáneo para que ese tejido de colágeno se acumule con células de la inflamación, cuando es un codo de índole inmunológico. Cuando el paciente tiene una enfermedad producida por cristales, básicamente el ácido úrico, en esas zonas le encanta el ácido úrico acumularse en la membranita que recubre el codo y luego llenarse de líquido y generar los nódulos que vemos en la gota, en la tradicional gota. Hay múltiples causas, ¿verdad? También el fenómeno inmunológico sobre la piel que puede generar costras o escaras que pueden ser palpables, que las vemos en pacientes que tienen artritis psoriásica. ¿Podemos prevenir que se formen estos nódulos de alguna manera, doctor?
Bueno, es que lo interesante es todo lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que la enfermedad reumática, si nosotros nos adelantamos al diagnóstico precoz, podemos evitar manifestaciones como un gran nódulo en el codo o un nódulo reumatoideo. Entonces sí se puede hacer cuando un paciente tiene dolor articular temprano para evitar afección a articulaciones tan importantes como es la del codo. ¿Qué es la tendinitis, doctor? Y además, ¿qué relación tiene con el codo? Sí. Los tendones son estructuras que unen los músculos a superficies óseas. El codo tiene una gran cantidad de tendones. Una tendinitis es la inflamación de esta estructura, la estructura de la unión del músculo hacia el hueso, y es tal vez la manifestación más frecuente patológica que vemos en el codo. ¿Es doloroso, doctor, cuando se presenta, por ejemplo, estos nódulos que estábamos viendo ahora en pantalla? Algunos no duelen. El paciente nos consulta solo porque tiene el nodulito ahí y quiere saber qué es. Cuando es por gotas sí son terriblemente dolorosos, y cuando hay un fenómeno de tendinitis sí el paciente refiere a un dolor importante, sobre todo en ciertos movimientos o los ángulos en los que ese tendón participa. Por ejemplo, estirar el brazo. Estirar el brazo, hacer flexión o extensión de la muñeca. Esos movimientos, aunque uno dice, bueno, está moviendo la muñeca, muchos de esos tendones de la mano realmente terminan en el codo. Entonces mucho movimiento de la muñeca genera un dolor referido al codo, y ahí es donde está el fenómeno inflamatorio. Entonces cuando exploramos al paciente tenemos que generar también movimientos, no solo en la muñeca, sino también en el hombro, porque el codo es como un lugar donde se conjuntan tendones de la mano y tendones que vienen del hombro. O sea, totalmente el brazo queda inmóvil, por decirlo así de alguna manera. Exacto, es la central telefónica, Sí, digo yo, de todas las estructuras osteomusculares del brazo. Doctor, por ejemplo, ¿las lesiones de piel podrían afectar el codo? Sí, el paciente que tiene artritis psoriásica no solo inflama la articulación como tal, sino que muchas de las lesiones tempranas de una artritis psoriásica empiezan en el codo. Entonces se ven diferentes escaras en la superficie extensora del codo que ya llaman la atención para pensar que un paciente que tenga un codo inflamado tenga una artritis psoriásica. Vamos a ayudarle a Glendori Centeno, doctor, que le consulta. Dice que su mamá hace unos años se fracturó el codo en una caída, pero ahora tiene una semana que no puede enderezar el brazo. ¿A qué se debe? Bueno, cuando hay inflamación del codo, al tener realmente pocos rangos de movilidad, el fenómeno inflamatorio puede bloquear la articulación de una u otra forma. La gran mayoría es un defecto en la extensión del codo, porque se acumula el fenómeno inflamatorio en la parte posterior. Cuando hay trauma también es muy frecuente verlo en esa zona. Y cuando hay enfermedad que no es traumática, también es muy frecuente que el paciente nos viene con un codo extendido y el otro en flexión, y no lo puede extender aunque no le duela. Aunque no le duela. Aunque no le duela. Pensaría uno que al no poder extender el codo, si lo extiende le va a doler. Le va a doler. A veces más bien empiezan a doler otras articulaciones porque este brazo empieza a entrar en vacaciones porque no se puede extender, y el otro empieza a hacer el trabajo del día a día. Perfecto. Vamos a seguir contestando sus preguntas después de esta pausa. Quédese con nosotros aquí en Buen Día. Gracias por continuar con Buen Día, y seguimos hablando sobre el codo con el reumatólogo Francisco Brenes Sileski. Estamos respondiendo también las consultas que ustedes nos mandan. Doctor, vamos a ayudarle ahora. Cristina dice que tiene epicondilitis. Me han infiltrado, uso una banda para codo, pero nada ayuda. ¿Qué puede hacer? Sí, esa es una de las condiciones tendinosas más difíciles de aliviar. Es el dolor en la protuberancia externa que se puede palpar en el codo. A veces le llaman el codo del tenista, pero realmente eso es para cualquier persona que haga un movimiento de extensión hacia afuera del codo. Muchas veces tenemos que poner medicamentos dentro del tendón, y hay diferentes formas de aplicar
o diferentes tipos de medicamentos, desde antiinflamatorios potentes hasta poner ácidos o líquidos que lubrican la estructura para que se desinflame, para que repare y para que el paciente recupere la movilidad. O en algunos casos inclusive ponemos plaquetas del mismo paciente en esa estructura. Pero sí es una de las estructuras que más nos cuesta a los que manejamos tejidos blandos aliviar. ¿Cuántas veces se puede infiltrar una situación como esta? Depende del tipo de medicamento, pero por ejemplo cuando se pone un corticoide, lo que llamamos cortisona en una articulación, por lo menos hay que esperar de 3 a 4 meses para poder volver a hacer una aplicación. En el resto pues pueden ser periodos más cortos porque no generan un cambio importante en el cartílago del codo, que es lo que se teme cuando ponemos solo esteroides en este tipo de estructuras. Dice Elena Aguilar, he venido pasando una situación en el codo izquierdo que me imposibilita levantar el brazo y por las noches me duele tanto que no hallo cómo colocar el brazo para que no duela. ¿Qué le recomiendo? Sí, ese es otro signo interesante de la epicondilitis precisamente. Y el dolor de codo tiene otra característica que tiende a ser nocturno, es como el dolor del hombro, que es un dolor que la inflamación se acumula durante el día y en la noche despierta al paciente por dolor. Ahí hay que hacerle una revisión con el método diagnóstico como el ultrasonido para definir la forma en que se va a resolver el proceso, ya sea inyectando al paciente, en algunos casos medidas físicas como hielo, calor y obviamente paralelo a eso siempre en toda patología del codo la terapia física es fundamental, no solo los fármacos nos van a ayudar a sacar al paciente adelante. Qué importante es eso para los que hemos pasado alguna situación como esta, la terapia física, doctor, realmente se ven los cambios. Sí, claro, en reumatología es una herramienta fundamental, es otra, yo digo es otra medicina que uno le recomienda al paciente para poder salir de muchas de las patologías osteomusculares. ¿Qué es la bursitis de codo, doctor? ¿Y por qué se forma? En la parte posterior del codo hay una bolsita que podríamos decir que es virtual, que está cerradita. Cuando hay fenómenos de inflamación, ella se empieza a llenar de líquido y se proyecta en la parte posterior, como estamos viendo en la foto. Es bastante. Exacto. Y el paciente nos dice, puña, se me hizo esa cosa tan grandota que es. Y cuando uno punciona eso, o extrae un líquido amarillento, o extrae un líquido blanquecino, porque lo pueden causar las diferentes formas de artritis, casi todas las formas de artritis que hemos hablado, y además de eso, la gota. Y cuando es gota, sale un líquido blanquecino prácticamente como vertiza mojada. Wow. Ahora que usted mencionaba el codo de tenista, doctor, que usted dice que no es ni tan codo de tenista porque hay muchos movimientos que uno realiza igual que un tenista, pero explíquenos bien a por qué le llaman así. Eso es por el movimiento que hace el tenista en cierta posición, no es en todos los rangos, porque inclusive el tenista en movimientos hacia la parte interior puede más bien inflamar esta otra parte del codo que es la epitróclea o epicóndilo medial. Pero también a eso le dicen codo de golfista porque el golfista hace este movimiento. El tenista, hay un golpe que se hace en la parte hacia afuera y entonces se utilizan estos músculos y se refleja aquí en el codo, en el epicóndilo lateral. ¿Cuáles enfermedades reumáticas afectan el codo? Prácticamente todas, la artritis reumatoidea, las artritis psoriásicas, las espondiloartritis, que son unas que afectan columna y pueden afectar codo, las artritis por cristales, que son las que causan las grandes bursitis de codo, hasta el mismo lupus, que puede causar artritis, puede generar inflamación a nivel del codo. Doctor, estas lesiones se pueden ver también en personas más jóvenes. Sí, de hecho muchas de ellas cuando media un fenómeno de actividad repetitiva, como por ejemplo
mencionábamos, andar en bicicleta o algún factor traumático, eso lo vemos mucho en gente joven. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tienen enfermedades reumáticas en edades anteriores a los 40 años y hacen muchas de estas patologías. La artritis reumatoidea puede empezar desde la adolescencia y muchos de ellos pueden hacer inflamación del codo y disminución de la movilidad. Por eso es que el diagnóstico rápido es fundamental para cualquier enfermedad reumática. Bueno, y vea qué coincidencia, porque con respecto a lo que usted mencionaba del ciclismo, Johnny Montero dice, ¿por qué después de hacer ciclismo termino con dolor en los codos? Sí, ahí hay una posición fija del codo, pero hay un movimiento repetitivo, ¿verdad? De vibración. Exactamente. Y realmente el codo del tenista o el codo del golfista se dan por ese movimiento sostenido y repetitivo sobre una estructura articular. Entonces en el ciclismo se puede ver tanto el de ruta como el ciclismo de montaña. Dice Grace Cortés, ¿qué pasa cuando alguien tiene todos los síntomas de la artritis reumatoidea, pero el examen de sangre es negativo? Esa es una pregunta muy, muy bonita, porque la artritis reumatoidea, solo en el 50% de los pacientes los exámenes van a salir positivos. El diagnóstico es clínico. Cuando uno explora al paciente y encuentra articulaciones inflamadas y tienen un patrón definido, tiene artritis reumatoidea. O si uno le hace al paciente un ultrasonido articular y demuestra que hay articulaciones inflamadas, los estudios de laboratorio empiezan a ser secundarios o solo nos definen pronóstico. Entonces eso es fundamental tenerlo claro, porque a veces a nuestros pacientes les dicen, los exámenes son normales, usted no tiene nada, pero los deditos están como jocotitos de inflamados, ¿verdad? Hablemos de los tratamientos, doctor. Los tratamientos que hay empiezan desde medicamentos antiinflamatorios tradicionales tomados, que la eficacia no es tan buena con ellos en comparación a otras medidas. La gran mayoría de las veces es terapia física con tratamiento local, ya sea la famosa infiltración, donde ponemos un esteroide, o la viscosuplementación, que es donde ponemos el líquido sinovial o el ácido hialurónico que lubrica el codo, hasta también poner otras medidas paralelas, por ejemplo, la aplicación de plaquetas. Pero eso siempre tiene que ir a la par de una terapia física bien minuciosa. ¿Cuándo se tiene que llegar a operar, doctor? Bueno, a pacientes que son refractarios a todas estas medidas, definitivamente el ortopedista es fundamental para tratar a estos pacientes, porque se necesitaría también el manejo quirúrgico, que es la última medida, pero es frecuente por el hecho de que la patología de codo es muy refractaria a los tratamientos. Es importante no dejarlo pasar. Exactamente, porque tener un codo en flexión limita a una persona de muchas cosas, hasta la defensa cuando uno cae. Uno tiene un codo en flexión y cae, pues el otro va a recibir todo el impacto, o la cadera. Y eso yo siempre se lo digo a la mujer, para proteger de la fractura de cadera, sobre todo en el adulto mayor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todos sus consejos. Encantado. Lo esperamos pronto aquí en Buen Día. Él es el reumatólogo Francisco Brenes Ileski. Lo puede contactar a través de la página de Facebook Reuma Clinic, o también a los teléfonos 2248-1386 o al 7097-5254 que están apareciendo en pantalla. Recuerde que puede repasar la entrevista también en teletica.com. Buen día, doctor. Feliz viernes. Gracias, igualmente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.